Continuamos entonces con el tema 3, conceptos de cartografía y proyección UTM, y entramos en la parte 3 de este tema, las distancias geodésicas, cartográficas y topográficas. Imaginemos todo Bolivia con las tres zonas 19, 20, 21. Vamos a analizar los factores de escala, un concepto que se ha mencionado que es puntual, es decir, que varía punto a punto según dónde se encuentra dentro de la zona UTM, y la relación que tiene con las distintas distancias geodésicas, las medidas sobre el elipsoide, y las distancias cartográficas, las medidas o determinadas en el plano UTM. Para ello vamos a considerar este sector de Bolivia comprendido en la zona 20, recordando que el meridiano central de la zona 20 es 63 grados oeste, el límite de la zona se extiende hacia el este hasta 60 grados oeste y hacia el oeste hasta 66 grados oeste. Pensemos que estamos cortando la superficie terrestre en el paralelo de 17 grados y vamos a imaginar en ese perfil longitudinal la ubicación del elipsoide y la ubicación del plano UTM, que habíamos dicho es el cilindro que está cortando al elipsoide. En el meridiano central el factor de escala es 0,9996 y en las líneas automecoicas, aquel lugar donde el cilindro corta el elipsoide, el factor de escala es 1, es decir, no hay deformaciones lineales, y en los bordes de la zona los factores de escala son mayores que 1. Habíamos visto también que el ancho de una zona UTM son 6 grados y que en el ecuador aproximadamente son 666 kilómetros y va disminuyendo a medida que nos alejamos del ecuador. Por otra parte, las líneas automecoicas se encuentran aproximadamente a 180 kilómetros del meridiano central. Y entonces queda definido una zona de compresión de las distancias UTM máxima en el meridiano central, y esa compresión va disminuyendo hasta que se llega a las líneas automecoicas y no hay deformación entre una distancia medida en el plano UTM y la misma distancia medida sobre el elipsoide. A partir de las líneas automecoicas hacia el este o hacia el oeste hasta el borde de la zona UTM, comienza una zona de estiramiento de las distancias, significando con esto que las distancias medidas sobre el plano UTM son mayores que las que le corresponde sobre el elipsoide. Entonces, imaginemos que estamos en la red margen con el sistema GRS 80 y consideramos un punto A de latitud 16 grados sur, longitud 65 grados 45 minutos oeste, y la proyección de ese punto sobre el plano UTM y sobre el elipsoide. Estas son las coordenadas que le corresponde norte y este en la proyección UTM zona 20. Imaginemos un segundo punto B que se encuentra entre la línea automecoica y el meridiano central y cuyas latitudes son 17 grados sur y longitud 64 grados 30 minutos oeste, con estos valores que estamos apreciando de coordenadas planas UTM norte y este. Recordando que el meridiano central está a 63 grados oeste y nos estamos desplazando por el paralelo de 17 grados sur. Por lo tanto, tendrá una determinada coordenada norte y la coordenada este, que es la coordenada del meridiano central, 500.000 metros, como hemos visto en la descripción de una zona UTM cualquiera. En este gráfico vemos que queda determinada la distancia geodésica medida sobre el elipsoide, la distancia cartográfica medida sobre el plano UTM y el punto A en la superficie terrestre tendrá un determinado factor de escala. Lo mismo le va a pasar al punto B. Vamos a analizar cómo determinar esos factores de escala cuando se dispone de un software y se determina con precisión. De no disponer un software en el momento del trabajo, podremos reemplazarlo, el cálculo de ese factor de escala puntual, con esta ecuación que se encuentra aquí. 0,9996, es decir, el factor de escala en el meridiano central, más una constante, 1,236, multiplicado por la coordenada este o X que tiene el punto, menos 500.000,
la coordenada del meridiano central, esa expresión elevada al cuadrado y multiplicado por 10 a la menos 14. Vamos a ver que si bien esta es una fórmula aproximada, para muchos trabajos de topografía, incluidos en el catastro urbano, pueden servir para analizar las deformaciones de las distancias. Una vez que uno determina los factores de escala, es importante entender el significado de ese factor de escala. Y es la relación que existe entre la distancia cartográfica UTM, entre los puntos que definen una dirección, y la distancia geodésica que le corresponde a esos mismos puntos, pero en el elipsoide. Obtenidos los factores de escala puntuales, se puede obtener el factor de escala de la distancia, que si la distancia entre los dos puntos es menor a 10 kilómetros, simplemente es el promedio de los dos factores de escalas obtenidos para cada punto. Si esa distancia es mayor a 10 kilómetros, es necesario determinar el punto medio entre los dos extremos y para ese punto medio determinar el factor de escala. Lo estamos llamando K sub m, el factor de escala para el punto medio, y aplicarlo en esta ecuación. 1/6 del factor de escala del primer punto más 4 veces el factor de escala del punto medio más el factor de escala del último punto o punto final de la dirección que se está considerando. Entonces, imaginemos qué es lo que está pasando cuando tenemos puntos en la proyección UTM. Hemos dicho el meridiano central es una recta, el ecuador es una recta, se extiende 3 grados hacia el este y 3 grados hacia el oeste. En este caso estamos analizando solamente la mitad de una zona en el hemisferio sur. Hemos mencionado que las coordenadas que se asignan al falso origen, a veces denominadas falso norte y falso este, fue determinado como 10 millones de metros el falso norte y 500.000 las coordenadas este, que tienen todos los puntos que están sobre el meridiano central. Mencionamos que las zonas UTM se extienden hasta los 80 grados sur. Consideremos un punto P, en este caso está sobre el meridiano central, y va a tener una determinada latitud phi sub P definida sobre el elipsoide, pero que también va a tener una representación en el plano UTM. Por lo tanto, queda representada una distancia desde el origen, es decir, desde el ecuador hasta el punto considerado. Esta distancia es la distancia geodésica que hay sobre el meridiano desde el punto en el ecuador hasta el punto en el elipsoide. Y para transformarlo en una distancia cartográfica UTM, se está multiplicando esa distancia por el factor de escala del meridiano central. Recordamos que es 0,9996. Y por lo tanto, se pueden determinar, a partir del cálculo de esta distancia, las coordenadas norte y coordenadas este que tiene ese punto. Esa distancia y sub p es negativa porque las latitudes son negativas, por lo tanto ese valor de y sub p va a estar restando de 10 millones de metros. El punto P está en el meridiano central, por lo tanto su coordenada este es 500.000. Imaginemos ahora un punto A que está en el mismo paralelo que el punto P. Por lo tanto, la latitud del punto A va a ser igual a la latitud del punto P. Por ese punto A está pasando un meridiano de longitud lambda sub A. Y habrá una separación en diferencia de longitud entre el meridiano central y el meridiano que pasa por el punto A. En la proyección UTM utilizamos coordenadas planas. ¿Y de dónde salen esas coordenadas planas? Es la distancia que hay desde el punto A hasta el ecuador. Hemos dicho es la distancia Y, pero del punto A, en este caso,
que como vemos es distinto a la distancia y del punto P, por la curvatura que va a presentar el paralelo que pasa por P y por A en la proyección UTM. Y por el otro lado, la distancia que hay desde el punto A hasta el meridiano central, medido sobre una perpendicular al meridiano central. La distancia P también es medida sobre una perpendicular a el ecuador elipsódico. Y por lo tanto, el punto A va a tener unas coordenadas que se determinan calculando esa distancia y sub A, negativa hemos dicho, y que va a estar restando a 10 millones de metros, y calculando esta distancia x sub A desde el punto hasta el meridiano central, y que va a estar sumando a los 500.000. Si el punto A se encontrase al oeste del meridiano central, ese valor x sub A va a ser negativo, por lo tanto va a estar restando de 500.000. Y en esta tercera parte hemos dicho que nos vamos a dedicar a analizar los conceptos de las líneas automecoicas, los conceptos de las deformaciones que se producen en función de los factores de escala. Entonces, el meridiano central tiene factor de escala 0,9996 y este punto A, en este caso particular, como está entre la línea automecoica y el meridiano central, va a tener un factor de escala menor que 1. En los apuntes hay 3 ejemplos que es conveniente que se puedan analizar, y uno de ellos es analizar la distancia que hay entre la ciudad de La Paz y la ciudad de Oruro. Aquí tenemos las coordenadas geodésicas del punto La Paz, latitud y longitud, las coordenadas geodésicas del punto Oruro, considerándolas en las plazas centrales de cada una de estas poblaciones. Y las coordenadas norte, este y el factor de escala con precisión obtenido con el software GeoCalc que le corresponde a cada uno de esos puntos. Si con los programas adecuados obtenemos la distancia geodésica que existe entre los puntos, vamos a encontrar este valor. Si con el teorema de Pitágoras y los extremos de esta distancia podemos obtener la distancia cartográfica UTM, y vemos que la diferencia entre estas dos distancias son 24,364 metros. Entonces aquí comenzamos a analizar que la distancia cartográfica es diferente a la distancia geodésica. Si obtenemos el factor de escala para la distancia, como es una distancia mayor a 10 kilómetros, tenemos que obtenerlo con la ecuación que hemos visto para obtener el factor de distancia para distancias largas. Si a la distancia cartográfica lo dividimos por el factor de escala de las distancias largas, estamos transformando esa distancia cartográfica en una distancia geodésica. La estamos denominando calculada, ya que depende de los datos UTM, no de los datos geodésicos, la forma de cálculo de esta distancia. Y como vemos, es igual a la que hemos calculado sobre el elipsoide. Entonces, como primera conclusión, en aproximadamente 200 kilómetros, que es la diferencia de longitud entre la distancia geodésica y cartográfica entre la ciudad de La Paz y la ciudad de Oruro, la diferencia entre esas distancias es un poco más de 24 metros. Y esa diferencia la denominamos deformación absoluta. Si aplicamos el factor de escala para distancias largas, la diferencia entre la distancia geodésica y la distancia cartográfica vemos que es nula. Y si analizamos la deformación relativa, es decir, la división entre la deformación absoluta y la distancia geodésica, pero expresado como una fracción unitaria, es 1 en 8000, es
es decir, 1 metro en 8 kilómetros. Si representamos en un mapa a escala 1 en 250.000, la distancia entre las dos ciudades será de 78,2 centímetros y la deformación absoluta es 1/10 de milímetro. Recordamos que hemos mencionado que el ojo humano puede observar una distancia entre dos puntos que se encuentren separados 0,2 milímetros. Por lo tanto, esta distancia de 0,1 milímetro, esta deformación en el plano, no es apreciable a simple vista. Por lo tanto, no es importante esta deformación entre las distancias geodésicas y las distancias cartográficas. Si analizamos ahora la distancia entre la ciudad de La Paz y la ciudad de Cobija, disponemos aquí los datos, ustedes pueden comprobarlo y los resultados de los cálculos y las conclusiones que les pido que las analicen con detenimiento en los apuntes. Y vamos a ver que es prácticamente despreciable si se representa en un mapa a escala 1 en 500.000 desde Cobija hasta la ciudad de La Paz. Pero ¿qué pasa cuando estamos analizando distancias cortas? Por ejemplo, desde el centro de la ciudad de La Paz hasta el barrio de Irpavi. Aquí tenemos las coordenadas de 2 puntos, desde la Plaza Murillo a la zona de Irpavi en la ciudad de La Paz. Es una distancia de 6 kilómetros, 6.000 metros, y la deformación que genera la proyección UTM es de 1 metro con 729. Esto, casi 2 metros de deformación, realmente es un aspecto importante y a tener en cuenta. Más si estamos trabajando en proyectos de catastro urbano. Vamos a analizar unas distancias menores como las que normalmente utilizamos en catastro urbano. Estamos nuevamente en la zona 20, estamos haciendo un perfil longitudinal de la zona 20 y supongamos, aquí no se ha tomado el ejemplo de un caso urbano, sino de un caso rural, pero tiene la misma validez, una distancia intervisible entre el punto A y el punto B. Si cortamos esa superficie terrestre y analizamos un perfil longitudinal, tenemos, por un lado, la superficie terrestre, por el otro lado, la superficie física de la Tierra, el geoide o la representación de las alturas de la superficie física de la Tierra respecto del nivel medio del mar. Y la representación matemática de la superficie terrestre, el elipsoide de revolución. Imaginemos un punto A en la superficie terrestre y un punto B. La normal o perpendicular, la recta perpendicular que pasa por el punto A y es perpendicular al ecuador, y la normal, que es la recta que pasa por el punto B y que también es perpendicular al elipsoide de revolución. Hemos dicho en la parte de geodesia que denominamos alturas elipsoidales a la altura que hay desde la superficie terrestre hasta el punto en el elipsoide, medido sobre la normal. Lo mismo para el punto B. Decimos alturas respecto del nivel medio del mar a las alturas que hay desde el punto en la superficie terrestre hasta la superficie que representa el nivel medio del mar. Lo mismo para el punto B. Y hemos denominado ondulación del geoide a la separación que existe entre las dos superficies y que en Bolivia es un valor positivo y que está comprendido entre 10 metros y 50 metros. Entonces, vamos a analizar distintos tipos de distancias con las que nos vamos a encontrar. Primero, la distancia espacial,
la distancia que medimos en el espacio, pero referidas al elipsoide, con las coordenadas cartesianas espaciales. La distancia geodésica es la distancia más corta que hay entre los dos puntos proyectados sobre el elipsoide. Si en esta distancia espacial consideramos un plano horizontal que está pasando por uno de los puntos, podemos llegar a definir la distancia topográfica que hay entre esos puntos. Aquí lo estamos representando en un perfil longitudinal. Recordemos que en topografía todo se proyecta sobre un plano horizontal. Y entonces este perfil longitudinal entre el punto A y B queda representado en el terreno como una distancia topográfica medida sobre un plano horizontal. En este caso estamos analizando que el triángulo formado es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque las distancias que vamos a considerar son muy pequeñas, del orden topográficas, algún par de kilómetros. Consideramos también el radio medio de la esfera, que mejor se acomoda al elipsoide en el entorno de los puntos. Pero además de estas tres distancias que hemos considerado, entra el concepto de una nueva distancia, que es la distancia cartográfica UTM. Es aquella distancia que medimos en la computadora cuando estamos trabajando con coordenadas UTM. Por lo tanto, el punto A, que tiene una determinada latitud y longitud, va a quedar representado en la proyección UTM con una coordenada este y norte del punto A. Lo mismo va a pasar al punto B. Y como tenemos esas coordenadas, podemos determinar la distancia plana que existe en la proyección UTM. Si nuevamente imaginamos el perfil longitudinal de la zona UTM, el elipsoide, el plano UTM representado por el cilindro, el meridiano central con el factor de escala que le corresponde, las líneas automecoicas con el factor de escala 1 y los límites de la zona UTM con factores de escala mayores que 1. Recordando que entre las líneas automecoicas se genera una compresión de las distancias UTM respecto del elipsoide, mientras que entre las líneas automecoicas y los límites de la zona UTM se genera un estiramiento de las distancias cartográficas UTM respecto de la distancia geodésica. Por lo tanto, este perfil que estamos analizando podría estar en cualquier parte de la zona UTM. Si analizamos ese perfil y está ubicado entre el meridiano central y la línea automecoica, se genera que la distancia cartográfica va a ser menor que la distancia geodésica y la distancia topográfica va a ser mayor que la distancia geodésica y que la distancia cartográfica. Esto pasa, los puntos se encuentran al este o al oeste del meridiano central. Pero, ¿qué pasa cuando los puntos se encuentran cercanos a la línea automecoica? Tendríamos que hacer los cálculos correspondientes para analizar cuál de las dos distancias va a ser mayor, si la distancia cartográfica o la distancia geodésica. Pero, en definitiva, van a tener valores muy similares, ya que estamos sobre la línea automecoica, donde no hay deformaciones. Pero la distancia topográfica va a ser siempre mayor. Cuanto mayor en las alturas del terreno respecto del elipsoide, podríamos decir respecto del nivel medio del mar, mayor va a ser la distancia topográfica. Pero cuando nos encontramos en un proyecto entre la línea automecoica y el final de la zona UTM, sea al este o sea al oeste, vamos a ver que la distancia cartográfica va a ser mayor que la distancia geodésica y dependiendo las alturas del terreno en el lugar que se está trabajando, puede ser que la distancia topográfica sea mayor que la distancia cartográfica
o que la distancia topográfica sea menor que de la distancia cartográfica, pero siempre la distancia topográfica mayor que la distancia geodésica. Vamos a analizar las situaciones que se presentan en un caso particular. No estamos analizando errores de medición, sino diferencias que se generan entre las distancias geodésica y cartográfica, o geodésica y topográfica, o topográfica y cartográfica, pero fundamentalmente aquí entran en juego el lugar donde estamos trabajando y las alturas del terreno. Supongamos que hemos medido con GPS y tenemos estas coordenadas geodésicas, y transformando con los programas de cálculo adecuados tenemos estas coordenadas cartesianas espaciales. Si analizamos las coordenadas geodésicas, podemos determinar que estamos en la zona UTM 19 Sur. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la longitud que tienen los puntos. Recordamos que la zona 19 va desde los 66 grados oeste hasta los 72 grados oeste. Y aquí los dos puntos tienen 68 y 67 grados 59 minutos 32.2179 segundos oeste. E inclusive podemos determinar en qué parte de la zona UTM se encuentran estos dos puntos. Y están entre la línea automecoica y el meridiano central. Recordemos como dato de cálculo rápido que la línea automecoica está separada del meridiano central en el ecuador 1 grado 37 minutos. Entonces, esto sería la ubicación de ese perfil longitudinal en función de las coordenadas. Este ejemplo está realizado de forma que sean fácil de manejar los números. Y la distancia geodésica que hay entre estos dos puntos, el punto A y el punto B, es decir, la distancia medida sobre el elipsoide, es exactamente 1000 metros. Es un ejemplo que se ha creado para analizar estas deformaciones. Si queremos obtener la distancia espacial entre el punto A y el punto B, trabajamos con las coordenadas cartesianas espaciales aplicando el teorema de Pitágoras en el espacio tridimensional. Y, por supuesto, esa distancia espacial es mayor que la distancia geodésica, como lo estamos viendo en el croquis. Si estamos dentro de distancias del orden topográfico, como decimos, algún par de kilómetros, en nuestro caso 1 kilómetro, 1000 metros sobre el elipsoide, podríamos determinar con coordenadas geodésicas la distancia horizontal o distancia topográfica que habrá en el plano topográfico entre estos dos puntos. Y si estas distancias son del orden topográfico, este triángulo que está formado acá es un triángulo rectángulo y por lo tanto, por el teorema de Pitágoras despejamos que la distancia topográfica es igual a la raíz cuadrada de la distancia espacial al cuadrado menos la diferencia de alturas elipsoidales al cuadrado. Y nos va a dar que esa distancia topográfica es del orden de 1000,566 metros. Como vemos, como lo habíamos analizado en el gráfico inferior, la distancia topográfica es mayor que la distancia geodésica. ¿Cómo podemos determinar esas variaciones entre la distancia topográfica y la distancia geodésica? A través de lo que vamos a denominar el factor de escala por altura. La ecuación que nos permite determinar ese factor de escala por altura es el radio medio de la esfera que mejor se acomoda al elipsoide entre esos dos puntos, más la altura media que tienen los dos puntos, en nuestro caso 3.600 metros, dividido el radio medio de la esfera. Si lo queremos hacer con toda precisión y utilizamos datos geodésicos, no nos vamos a demorar en esto, pero el radio medio es 6.300.000
360.188.216 metros. Por lo tanto, si aplicamos a esta ecuación estos valores, resulta que el factor de escala por altura, considerando hasta 6 decimales, es 1,000566. Pero hemos dicho al inicio de esta tercera parte que el factor de escala es una relación entre las distancias. Como aquí estamos analizando factor de escala por altura, es la relación que existe entre la distancia topográfica y la distancia geodésica. Si utilizamos esta ecuación, y la distancia topográfica ya lo hemos calculado, 1000.566 metros, y la distancia geodésica 1000 metros, vemos que el valor que resulta, utilizando cualquiera de las dos ecuaciones, es exactamente el mismo. Por lo tanto, este concepto de factor de escala por altura da exactamente el mismo resultado utilizando cualquiera de las dos ecuaciones que hemos presentado. Pero muchas veces estamos trabajando en el campo y no disponemos de las mediciones o de los datos GPS. Y entonces podríamos estar utilizando como radio medio de la esfera que mejor se acomoda a todo Bolivia, un promedio de 6.360.000 metros. Si no hemos medido en esos lugares con GPS y tenemos alturas niveladas, es decir, alturas referidas al nivel medio del mar, podemos utilizar esas alturas para calcular el factor de escala por altura. Es decir, el factor de escala que me permite pasar de la distancia topográfica a la distancia geodésica. Y entonces, radio medio 6.360.000, la altura media, el valor de altura promedio entre las cotas o alturas respecto al nivel medio del mar de ambos puntos, dividido el radio medio de la esfera que mejor se acomoda a todo Bolivia. Si hacemos estas cuentas, como vemos, el factor de escala por altura que nos da no es exactamente igual al factor de escala por altura con las alturas elipsoidales. Entonces, analicemos esta diferencia si realmente es importante. Para ello, de la ecuación despejamos que la distancia geodésica es distancia topográfica sobre el factor de escala por altura que hemos obtenido. La distancia topográfica 1000,566 metros, el factor de escala obtenido con mayor cantidad de decimales, y vemos que nos está dando que la distancia geodésica calculada de esta manera, con la distancia topográfica y el factor de escala por altura, nos está dando 6 milímetros más que lo que habíamos determinado geodésicamente. 6 milímetros más habitualmente va a estar dentro del error de la medición con la estación total o de las mediciones con GPS. Por lo tanto, esto es un ejemplo de que si no se disponen los datos geodésicos de precisión, podemos hacer una aproximación muy buena trabajando con este valor de radio medio de la Tierra y con las alturas referidas al nivel medio del mar. Pasamos ahora a analizar la relación entre distancias topográficas y distancias cartográficas. Esto es lo que realmente nos puede estar pasando en un levantamiento topográfico con estación total, la medición de las distancias en el terreno y la relación que tiene con las distancias cartográficas UTM, ya que en un trabajo de topografía lo que deseamos es obtener distancias cartográficas UTM a partir de mediciones realizadas en el campo. Y el proceso inverso, una vez que se tiene algo diseñado en un CAD, básicamente en trabajo para ingeniería civil, que va a estar en coordenadas UTM, se quiere replantear la obra diseñada, por ejemplo, por el ingeniero civil, una carretera, una represa, y para eso hay que encontrar la relación que hay
entre las distancias que están en el CAD y las distancias que están en la superficie terrestre. Es decir, estamos pasando, en primer lugar, del campo a la computadora. Es decir, cuando se está generando un levantamiento topográfico. Imaginemos que estamos con una estación total, que la hemos puesto en estación en el punto A, y que estamos viendo el jalón con el prisma en el punto B. Por lo tanto, vamos a estar midiendo en el terreno una distancia inclinada. Si la altura del instrumento y la altura del prisma son iguales, esa distancia inclinada va a ser igual a la distancia espacial que hemos estado analizando anteriormente. Esto significa que esas distancias espaciales nos pueden servir también para controlar los levantamientos topográficos que se van ejecutando. Pero hemos dicho, los levantamientos topográficos, como es el caso del catastro urbano, se proyectan en un plano horizontal, en un plano topográfico. Pero esa distancia que estoy midiendo en la superficie terrestre la tengo que relacionar con una distancia UTM. Y este es un concepto que a veces complica la vida a los que están trabajando con topografía y con cartografía, ya que debemos pasar de distancias topográficas a distancias cartográficas. Y esto tiene relación con las alturas del terreno respecto del nivel medio del mar, pero también tiene relación con la ubicación del proyecto en la zona UTM. Lo habitual, cuando se comienza a realizar un levantamiento topográfico, es configurar la estación total y asignarle un factor de escala combinado igual a 1. ¿Qué significado tiene esto? Que las distancias topográficas que se miden en la superficie terrestre no son afectadas por ningún factor de escala, ya que se está considerando el valor 1. Habíamos dicho al inicio que el factor de escala de la distancia era la relación que había entre la distancia cartográfica y la distancia geodésica. Por lo tanto, si despejo distancia geodésica, me queda distancia cartográfica UTM dividido el K de la distancia. Por otro lado, anteriormente hemos analizado que el factor de escala por altura, no importa si es alturas elipsoidales o altura geodésica, hemos visto la diferencia es muy pequeña, es igual a la distancia topográfica que estoy midiendo en la superficie terrestre dividido la distancia geodésica que existe entre esos mismos puntos proyectados sobre el elipsoide. Si despejamos distancia geodésica, nos va a quedar distancia topográfica sobre el factor de escala por altura. Si igualamos estas dos ecuaciones, nos queda la fórmula fundamental de la relación entre distancias cartográficas UTM y distancias topográficas medidas en la superficie terrestre. Por ejemplo, hemos medido una determinada distancia topográfica y queremos transformarla en una distancia cartográfica UTM. Aquí está representado en el plano. Se mide una distancia inclinada, se transforma en una distancia topográfica, pero quiero transformar esa distancia topográfica en una distancia cartográfica UTM. La relación que existe entre el K de la distancia con el K de la altura es lo que estamos denominando factor de escala combinado. En este caso, el factor de escala combinado es 0,999742465. ¿De dónde salen estos valores? El factor de escala por distancia, el promedio de los factores de escala de cada uno de los puntos. El factor de escala por altura, el que hemos calculado en las diapositivas anteriores. Y entonces la relación entre estos dos factores de escala me determinan el factor de escala combinado. Ese número es el que tengo que introducir en la estación total, en la configuración de la estación total, para que
las distancias topográficas medidas sean multiplicadas por este factor de escala y transformadas en una distancia cartográfica. En nuestro ejercicio, suponemos que la distancia topográfica es de 1000,566 metros. Lo hemos calculado en base a datos geodésicos. Si aplicamos la ecuación mencionada, vemos que la distancia cartográfica entre esos dos puntos, esta distancia cartográfica en la proyección UTM, es 999,742 metros. Vemos que hay una diferencia importante y que la vamos a analizar. Lo mismo pasa cuando quiero hacer un replanteo, es decir, quiero pasar de datos cartográficos a datos topográficos. Muy raro que en un proyecto de catastro estemos haciendo un replanteo, pero vamos a simular esto para entender y cerrar estos conceptos. Y entonces estamos pasando de una distancia en la computadora, una distancia UTM, a una distancia topográfica, en la cual voy a tener que replantear la ubicación de estos puntos. Es decir, paso de la proyección UTM a la proyección topográfica a la altura del terreno en el lugar que estamos trabajando. Entonces, aquí tenemos las coordenadas UTM y por medio del teorema de Pitágoras, en el plano determinamos que la distancia cartográfica es igual a 999,742, que si revisamos el valor obtenido a partir de las distancias topográficas y el factor de escala combinado, vamos a ver que es exactamente el mismo valor, pero obtenido por otros medios. Entonces, supongamos que conocemos la distancia cartográfica, conocemos los factores de escala y queremos determinar la distancia topográfica que habrá en el terreno. Esto a veces genera algunos inconvenientes en el catastro urbano, fundamentalmente en predios importantes en su superficie, ya que el topógrafo va a estar midiendo una distancia topográfica, pero que no coincide con la distancia cartográfica que se tiene en el sistema. Estemos manejando los datos en un CAD o estemos manejando los datos en un sistema de información geográfica. Y aquí a veces le echamos la culpa al topógrafo que ha hecho mal el resultado, pero puede ser que el topógrafo haya trabajado perfectamente bien y lo que nos está pasando es que no entendemos esta relación entre distancias cartográficas y distancias topográficas. Entonces, analizamos, tengo una distancia cartográfica, obtengo el factor de escala para la distancia, como hemos dicho, como promedio de los factores de escala, de los dos factores de escala puntuales, y en este caso nos está dando este número como factor de escala de la distancia. Por otro lado, habíamos calculado el factor de escala por altura, en este caso estoy utilizando el factor de escala por altura con datos elipsoidales, pero hemos visto que se puede obtener también con las alturas respecto del nivel medio del mar. Y entonces obtenemos un factor de escala combinado, que es el mismo valor que habíamos obtenido antes, pero la inversa de ese valor. En las estaciones totales, lo que se pone es el factor de escala para pasar de distancias topográficas a cartográficas, y luego cuando se selecciona si voy a estar trabajando en un levantamiento topográfico o un replanteo, el sistema de la estación total modifica las distancias de cartográficas a topográficas o de topográficas a cartográficas, habiendo introducido el factor de escala. Y entonces vemos una diferencia, como mencionábamos en la diapositiva anterior, importante. Esa diferencia la llamamos deformación absoluta, que en este caso, en este ejemplo particular, es de 82,4 centímetros. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿y es importante esa deformación de 0,824 metros?
en mi trabajo de topografía o mi trabajo de catastro urbano? Para eso es conveniente transformar esta deformación absoluta en una deformación relativa. El cálculo que se hace es dividir la deformación absoluta dividida la distancia topográfica que se ha medido en el terreno y transformar eso en una fracción unitaria. Y entonces me indica que es una deformación relativa de 1 en 1214. Y entonces la pregunta que nos hacemos ¿es importante una deformación de 1 en 1214? Si analizamos los términos de referencia del programa de mejora de la gestión municipal para levantamientos topográficos, determina que el error relativo lineal tiene que ser menor o igual a 1 en 20.000. Y entonces, cuando comparamos esta fracción 1 en 1214, vemos que esta deformación relativa es un número mucho más grande que 1 en 20.000, que cuando dividimos el número 1 dividido 20.000. Analicemos un poco más esa deformación relativa frente a los errores de cierre de poligonales. Y entonces, ¿qué significa 1 en 20.000? 1 metro en 20.000 metros, es decir, puedo tener un error de 1 metro en 20 kilómetros, mientras la deformación relativa es de 1 metro en 1214 metros, es decir, una deformación enormemente grande. Vamos a analizar un ejemplo numérico. Esto es un perfil longitudinal en la ciudad de La Paz. Aquí tenemos el punto IGM1, está dentro del Estado Mayor, y un punto en la zona de Irpavi, en la zona de Alto Irpavi, al final de Alto Irpavi. Estas son las coordenadas que fueron determinadas por el Instituto Geográfico Militar en el proyecto de catastro para la ciudad de La Paz. Esta información está disponible en la página web del Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz. Y entonces aquí tenemos las coordenadas geodésicas en amarillo, latitud, longitud, altura elipsoidal, las alturas respecto del nivel medio del mar, las alturas respecto del elipsoide y la diferencia entre las dos, la separación entre ambas superficies. También podemos, con las coordenadas geodésicas, latitud, longitud y altura elipsoidal, transformar en coordenadas cartesianas espaciales. Esto lo hemos hecho en la parte teórica y también en el ejercicio de la parte práctica. Lo mismo para el punto denominado CEMAT, aquí lo estamos identificando como punto 1 y punto 2. Entonces, imaginemos el perfil longitudinal en la superficie terrestre, imaginemos el perfil longitudinal donde ubicamos el elipsoide, la recta que pasa por el punto en la superficie terrestre y es perpendicular al elipsoide, hemos denominado la normal, que determina la altura elipsoidal entre el punto en la superficie terrestre y su proyección en el elipsoide. Lo mismo para el punto 2. Definimos la ubicación de la superficie del nivel medio del mar, hemos denominado el geoide, y por lo tanto, con algunas restricciones, estamos determinando la altura del nivel medio del mar, de ese punto respecto de este geoide, y esa restricción es que lo estamos llamando un geoide local. La separación entre ambas superficies hemos denominado en la parte teórica de geodesia la ondulación del geoide, es decir, la separación en el punto que estoy considerando entre la superficie del elipsoide y la superficie que representa al nivel medio del mar. Si con los programas de cálculo geodésicos entramos las coordenadas geodésicas de ambos puntos, podemos determinar la distancia geodésica, es decir, la distancia medida sobre el elipsoide, la distancia más corta entre los dos puntos sobre el elipsoide. Y vamos a analizar qué pasa en la proyección cartográfica UTM. Estamos trabajando con un CAD, podría ser AutoCAD o microestación,
el que estén empleando en sus municipios. Entonces, lo que vamos a representar es en el CAD la proyección UTM. Para eso, con el software adecuado y las funciones matemáticas correspondientes, estamos pasando de coordenadas geodésicas, fíjense que no estamos considerando la altura elipsoidal, y determinamos las coordenadas planas UTM del punto 1, que tendrá una determinada ubicación, pero también estamos determinando el factor de escala puntual. Lo mismo hacemos para el punto 2, con sus coordenadas y el factor de escala puntual que le corresponde a este punto 2. Con estas coordenadas podemos determinar la distancia cartográfica UTM, aplicando el problema de Pitágoras en el plano. Y entonces, o midiendo directamente con las herramientas de medición de distancias en el CAD en la computadora. Y nos va a salir que la distancia entre ambos puntos es 4.136,201 metros, que como vemos es diferente a la distancia geodésica. ¿Cómo podemos analizar qué es lo que está pasando? Si restamos estas dos distancias, vemos que se ha generado una deformación, se ha achicado la distancia cartográfica respecto de la geodésica, y esto es porque ambos puntos se encuentran entre el meridiano central de la zona 19 y la línea automecoica al este del meridiano central. Si queremos transformar esta distancia cartográfica en una distancia geodésica, podemos obtener el factor de escala por distancia. Y como vemos, la deformación relativa entre la deformación absoluta y la distancia geodésica es de 1 en 3.504, una deformación relativa importante. Pero podríamos transformar estas distancias cartográficas en distancias geodésicas haciendo la división de la distancia cartográfica dividido la distancia geodésica, y como vemos nos da el mismo resultado. Este en color verde lo hemos obtenido con las ecuaciones correspondientes y con el software adecuado sobre el elipsoide. Pero este valor, que es exactamente el mismo, lo hemos obtenido trabajando con las coordenadas UTM y el factor de escala de la distancia. Como esta distancia es menor que 10 kilómetros, estamos utilizando el promedio de los factores de escala de los extremos de la distancia cartográfica considerada. Pero, ¿qué pasa cuando queremos ir a la distancia topográfica? Vamos a proceder de la misma manera. Habíamos determinado que podemos calcular la distancia topográfica determinando en primer lugar la distancia espacial en base a las coordenadas cartesianas espaciales del punto. También podemos obtener las diferencias de alturas elipsoidales entre los dos puntos. En nuestro caso, 49,286 metros, está más alto el punto 2 CMAT que el punto 1 IGM. Y por lo tanto, estamos formando un triángulo rectángulo porque consideramos que las distancias son dentro de los términos topográficos, y nos da, obtenido con datos geodésicos, que la distancia es 4.139,703 metros. Pero, ¿cómo puedo transformar esta distancia cartográfica en la distancia horizontal o distancia topográfica? Con los conceptos que hemos analizado en la diapositiva anterior. Queremos relacionar estas dos distancias. Por empezar, la deformación absoluta es ya muy importante, un poco más de 3,5 metros entre la distancia cartográfica UTM y la distancia topográfica u horizontal que estoy utilizando. Y esto me genera una deformación de 1 en 1182. Piensen que qué lejos que estamos con esta deformación de los valores que puedo tener como errores en la medición de distancias en un proyecto, tanto de ingeniería civil como en nuestro caso en un proyecto de catastro,
que estamos diciendo de 1 en 20.000. Por lo tanto, si no tenemos en cuenta estas transformaciones entre distancias, las equivocaciones que estamos generando en nuestro proyecto son demasiado importantes. Entonces, vamos a trabajar con factores de escala por altura, determinando el radio medio de la Tierra, como hemos dicho, 6.360.000, nos da este factor de escala por altura, y si trabajáramos con factores de escala por altura con datos elipsoidales, vemos que la diferencia es muy pequeña. Y entonces, con estos factores de escala por distancia y el factor de escala por altura, determinamos el factor de escala combinado, que nos permite obtener, a partir de una distancia cartográfica multiplicada por el factor de escala combinado, determinar una distancia topográfica que habría entre ambos puntos. Como vemos, la diferencia entre la distancia topográfica calculada con el factor de escala combinado y la distancia topográfica obtenida con los datos geodésicos, estamos en valores totalmente aceptables dentro de los errores de medición con una estación total, si es que pudiésemos observar estas dos distancias. La estación total va a poder observarlo si la topografía y las obstrucciones que hay permiten hacerlo, pero como vemos, podemos determinar esas distancias tanto en base a datos geodésicos como en base a datos cartográficos. Pero, conclusión, es muy importante considerar estos factores de escala para poder estar transformando distancias topográficas en distancias cartográficas o al revés, distancias cartográficas en distancias topográficas. En el trabajo práctico vamos a complementar esta información realizando cálculos dentro del municipio en el que estamos trabajando.